tardes. Doctor Pinar. Quería hacerle una entrevista, ya que, bueno, primero agradecerle que me haya cedido... Agradeceros a vosotros que hayáis contado conmigo, encantado de poderos ayudar y aclarar todos los aspectos relacionados con el TDAH. Pues que nos haya cedido su tiempo y, bueno, quería un poco que nos contases una breve introducción de qué es el TDAH para todos aquellos que trabajan en el ámbito educativo o en el ámbito clínico, un poco conocer un poco más este trastorno para que puedan ya no solo identificarlo, sino saber cómo tratar un poco con... Muy bien. Lo primero que hay que decir que cuando hablamos de TDAH es el acrónimo de Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bien, pues el TDAH o Trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo del sistema nervioso central, que tiene una base, un fundamento biológico. En concreto, hay un déficit en la neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica en varias áreas del cerebro, sobre todo áreas frontales y áreas que están en el mesencéfalo, y la falta de estos dos neurotransmisores hacen que se produzcan tres síntomas fundamentales. Uno es la desatención o inatención, otro es la hiperactividad y otro es la impulsividad. Esa es la tríada sintomatológica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si bien es cierto que no todos los jóvenes o que no todos los afectados por el TDAH tienen que tener todos los síntomas, porque hay afectados, hay pacientes que solamente son desatentos, que tienen un trastorno por desatención. Hay pacientes que, por lo contrario, lo que predomina es la hiperactividad e impulsividad. Y finalmente, hay otro tipo de TDAH que es el combinado, en el que aparecen síntomas de desatención o inatención, además de hiperactividad e impulsividad. Pero esta tríada de síntomas, que son los cardinales en los que nos fijamos, realmente tienen importancia en tanto en cuanto van acompañados de todo otro grupo sintomatológico muy importante que está en relación con la función ejecutiva. Hemos dicho que hay un déficit de dopamina y noradrenalina en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el organizador, es el director de la orquesta cerebral. Y cuando hay una hipofunción dopaminérgica en el lóbulo frontal, realmente lo que vamos a ver es que hay una hipofunción ejecutiva. Y así las personas que padecen un TDAH, pues con muchísima frecuencia tienen problemas no solamente de esos síntomas que hemos dicho, sino para organizar y para planificar, para organizar el tiempo, para ordenar su trabajo, para ordenar sus cosas. Suelen dejarlas para el último momento, es decir, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, es decir, lo que llamamos la procrastinación, ¿verdad? Bueno, tienen dificultades, por supuesto, a la hora de ejecutar los trabajos por despistes, por olvidos, por no prestar atención a los detalles, por querer acabar enseguida, es decir, son síntomas claramente en la ejecución que les hacen ser ineficaces. Además de esto, en las tareas sobre todo que exigen mucha concentración, pues suelen cometer muchos errores por los descuidos. No solamente sucede en lo habitual, sino que también vemos que son personas que habitualmente tienen mucha pasión para iniciar las cosas, pero sin embargo se cansan, se aburren, lo dejan. Esto sería más en relación con la afectación de esas áreas del cerebro que son más las áreas de la recompensa, que están por debajo del lóbulo frontal, en el área de recompensa que es el área mesencefálica. Es decir, que la falta de motivación. Los docentes con muchísima frecuencia dicen, es que este niño es vago, no estudia porque no quiere, porque no se esfuerza. Le ayuden a la actitud en vez de algo... Efectivamente. Bueno, habrá niños que probablemente no pongan toda la motivación por los motivos que sea, pero hay niños que les etiquetamos como vagos, que realmente lo que tienen es una disfunción del área de recompensa por un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Luego, por tanto, son niños que se cansan, son niños que a veces ya síntomas de la hiperactividad y de la impulsividad se mueven mucho, hablan en clase, interrumpen al profesor levantando la mano, son los graciosos los que dicen eso que todo el mundo ríe, y entonces porque el afectado por este cuadro es muy espontáneo, tiene un problema de inhibición de la respuesta, son muy impacientes, actúan y piensan, o piensan y actúan sin la debida reflexión, y a veces cometen errores por no tener en cuenta las consecuencias. Les cuesta mucho guardar las normas, las colas, las filas, y entonces bueno, pues tienen problemas porque siempre les llama la atención por eso, porque siempre intentan ir por delante. Al no medir los riesgos, al no medir las consecuencias, pues suelen tener accidentes, son
tienen más prevalencia de siniestrabilidad pues por el uso de la bicicleta, del patinete o por buscar el riesgo, por el buscar el riesgo indebido. Bueno, esto es una descripción general, porque luego cada paciente es un mundo. Decía nuestro gran profesor, el doctor Marañón, que no existen enfermedades sino enfermos, y en cada paciente se expresa el TDAH con unos síntomas particulares o peculiares. Les cuesta estar sentado, mueven constantemente las piernas, las manos, o muerden constantemente el bolígrafo, se enredan en el pelo. Es decir, que hay una inquietud. Yo siempre digo que el sistema nervioso de un TDAH se caracteriza por dos elementos. Uno es la hipersensibilidad y el segundo es la hiperreactividad. Entonces, esos serían los dos elementos más llamativos y que les podemos ir proyectando sobre el comportamiento del paciente, y es lo que nos llama la atención. Y luego otra cosa muy importante, y es que no todos los TDAH, como decimos, son iguales. Hay TDAHs que son leves, por tanto pueden pasar más desapercibidos, o con el trabajo de padres, educadores y profesores consiguen un buen rendimiento. Hay TDAHs moderados, y en este caso ya la sintomatología es mucho más evidente y ya influye sobre el rendimiento académico y sobre lo que es todo el proceso de socialización. Y finalmente hay TDAHs graves y muy graves, que son muy disruptivos y son los que todo el mundo conocemos y nos llaman la atención porque su comportamiento llama mucho la atención, insisto, son muy disruptivos. Y luego otra cosa también muy importante, y es que con mucha frecuencia, tanto en niños como adolescentes, como en adultos, este trastorno del neurodesarrollo que llamamos el TDAH, va acompañado de comorbilidad, de otros trastornos asociados. ¿Cuáles son? Bueno, puede ser, por ejemplo, trastornos del desarrollo de la lectura, de la escritura. Es frecuente encontrar la dislexia. Puede haber problemas de ansiedad de separación, trastornos fóbicos. Puede haber trastornos afectivos. Puede haber trastornos de comportamiento. El más llamativo es el trastorno oposicionista negativista desafiante, que aparece a veces asociado al TDAH, y estos niños son claramente difíciles, claramente complicados de manejo en el aula y necesitan un seguimiento importante. Luego, cuando llega la adolescencia, el consumo de sustancias, el consumo de drogas. Todos los jóvenes contactan con las sustancias, el tabaco, el alcohol, los derivados del cáñamo, y los TDAH, por su impulsividad, por el no medir adecuadamente las consecuencias de los actos, por no pararse a pensar, a veces tienes más propensión a desarrollar una adicción o a consumir de una forma inadecuada. A los accidentes de tráfico, a las relaciones sexuales de riesgo, es decir, que estamos delante de una disfunción cerebral que tiene muchas consecuencias y que es muy importante diagnosticar de inicio y diagnosticar bien, por supuesto. No todo lo que vemos son TDAHs, el TDAH tiene una estructura clínica perfectamente definida y marcada, y los que no cumplen con esos criterios no son TDAH, son otras cosas, que tienen comportamientos parecidos. Por tanto, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo, Sonia? Sí, el diagnóstico que se hace actualmente del TDAH es fundamentalmente clínico, ¿no? El diagnóstico es clínico. Sí. No tenemos ningún elemento que sea patognomónico y digamos, hay un marcador, como pueda ser la glucemia en la diabetes, o como pueda ser la tensión arterial en la hipertensión. No tenemos una prueba, o las pruebas alérgicas en un asmático. Es un diagnóstico clínico, y cuando hablamos de diagnóstico clínico hablamos de una anamnesis detallada, adecuada, tanto de toda la patobiografía, de toda la evolución de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto, los antecedentes, muy importante los antecedentes por lo que vamos a explicar ahora, es decir, padres, abuelos, tíos carnales, los antecedentes, cómo ha sido todo el desarrollo evolutivo, la comorbilidad. Bueno, y luego, por supuesto, además de esa anamnesis, el estudio psicológico. Y las pruebas neuropsicológicas son muy importantes. Bueno, y también, sí que es cierto que no tenemos una prueba específica a nivel bioquímico para determinar que tiene un TDAH, pero la analítica sanguínea, el hemograma, la bioquímica, nos da pistas de que pudiera ser otra cosa que está produciendo síntomas como los del TDAH, pero no son. Por ejemplo, el hemograma nos dice si hay un cuadro anémico. Y sabemos que hay niños, adolescentes y adultos que con una anemia importante, pueden tener síntomas que nos hagan confundir con un TDAH. Por tanto, hay que descartar ese problema. O que haya un problema de función tiroidea.
Y muchas veces los problemas tiroideos también dan síntomas que, por tanto, nos ayudan a descartar. Luego, el diagnóstico es un conjunto de pruebas que van complementando la exploración clínica y que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial y a determinar, en último término, que un niño, que un adolescente, que un joven, un adulto, pudiera tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Tratamientos con los que pueden contar aquellos que hayan sido diagnosticados? Bueno, ¿Qué tratamientos hay? antes de entrar en el tratamiento debemos decir algo que nos va a ayudar luego en el tratamiento, y es que son las causas. Es decir, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Cuál es la etiología del TDAH? Y aquí es muy importante saber y tener presente que casi un 75% de los TDAH son de causa genética, son heredados. Luego, con muchísima frecuencia, puede haber otro hermano que también lo tenga, puede haber un progenitor o los dos que lo tengan, puede haber un antecedente como puede ser un abuelo o abuela, que simplemente en una exploración clínica, no digo que lo vayamos a diagnosticar, pero lo intuimos, porque siempre yo pregunto a los pacientes, bueno, ¿y este chico o esta chica a quién se parece? Bueno, es igual que su abuelo, tiene el mismo carácter, el mismo temperamento, hace las mismas cosas, así como su abuelo. Sí, doctor, es como 2 gotas de agua. Entonces, eso te hace pensar que posiblemente, hipotéticamente, el abuelo podría haber tenido un TDAH, lógicamente que no se diagnosticó hace muchos años, ¿verdad? Luego, la carga genética es muy importante, hay un componente genético. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando hablamos de tratamiento, tenemos una parte muy importante de protagonismo en el tratamiento preventivo, es decir, esa persona que estamos tratando va a tener pareja, va a procrear, y es posible que uno de sus hijos pudiera tener un TDAH. Si sabemos que él ya lo es, podemos intuir que pudiera producirse en sus descendientes y hacer un tratamiento mucho más precoz, desde prácticamente la infancia, ¿de acuerdo? Luego es muy importante la etiología. También, a veces, la etiopatogenia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad está relacionada con problemas que haya habido en torno al embarazo en el parto. Por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, el consumo de alcohol en el embarazo, el consumo de drogas en el embarazo, la existencia de problemas en el embarazo, en el parto, que haya habido procesos infecciosos y que hayan afectado al desarrollo de esas áreas que hemos dicho que son las que están implicadas. Las intoxicaciones en la madre fundamentalmente, que es en la que se produce el embarazo, la gestación. Luego, conocer la etiopatogenia nos ayuda también en el tratamiento. El tratamiento es muy sencillo, Sonia. Estamos hablando de una disfunción o de un trastorno del neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo es la maduración. Bueno, existen evidencias científicas, existen pruebas que sin poder ser utilizadas todavía en el diagnóstico, sobre todo pruebas de neuroimagen cerebral. Hay varias escuelas en Estados Unidos, sobre todo la escuela de Castellanos o la escuela de Shaw, que a través de resonancia magnética han medido el desarrollo cerebral con imágenes de los afectados de TDAH. Y tanto Castellanos como Shaw nos dicen que hay un retraso en la maduración cerebral, estamos hablando de retraso madurativo cerebral, en torno a 2 años y medio, 3. Es decir, que un muchacho de 15 años de edad cronológica tendría un desarrollo en torno a los 12 años y medio. Insisto, no es una prueba que todavía podamos utilizar en el diagnóstico, pero sí a nivel experimental existe muchísima bibliografía sobre pruebas de neuroimagen o diferencias y áreas que están afectadas. Y eso son evidencias científicas, evidencias de primer nivel, que nos permiten claramente afirmar que es un trastorno del neurodesarrollo, de la maduración, ¿de acuerdo? Y como podemos entender inmediatamente cuando hablamos del neurodesarrollo y hablamos de la maduración, la variable tiempo va a ser muy importante en el tratamiento. La variable tiempo. Cuando hablamos de algo que tenemos que no es maduro y que tiene que madurar, sabemos que tiene que pasar un tiempo. Pero un tiempo que si es posible debe ser activo. Como yo digo, no un tiempo de sofá, porque un tiempo de sofá o un tiempo pasivo poco va a hacer madurar ese cerebro. Luego, por tanto, el tratamiento parte de un diagnóstico precoz y de una intervención precoz, en diferentes áreas, que van a ser higiénico-dietéticas, y ahora vamos a explicar por qué, que van a ser a nivel psicológico y psicopedagógico, también vamos a explicar por qué, a nivel farmacológico,
Y luego la variable tiempo como elemento fundamental. Luego, por tanto, hay que decir que el tratamiento es un tratamiento combinado. Combinado. No hay una terapia mágica, no hay una terapia única, no hay un fármaco mágico. El resultado final va a ser fruto de un trabajo combinado, multiprofesional. Decíamos un tratamiento higiénico dietético. Es fundamental, porque los niños y los jóvenes se tienen que alimentar correctamente, adecuadamente, con una dieta que tenga todos los principios activos que son fundamentales para un buen desarrollo. Esto que es básico y que todo el mundo dice, claro, pues sí, no, pues no es real, porque luego resulta que los jóvenes no se alimentan bien, no toman frutas, no toman verduras, y debemos recordar que si hemos dicho que hay un déficit de dopamina y de noradrenalina, necesitamos los precursores de la dopamina y la noradrenalina, y los precursores entran con la alimentación. Si hacemos una mala alimentación, con el famoso fast food, con la comida rápida, no hay los suficientes precursores aminoácidos para que nuestro organismo sintetice la dopamina y la noradrenalina. Por tanto, la alimentación es fundamental. Algo que yo les insisto mucho a los pacientes y que sé que los profesores lo hacen también. Los chicos, los jóvenes, tienen que ir a clase con el desayuno bien hecho. Si no hay glucosa en ese organismo, si no hay glucosa en ese cerebro, es un coche sin gasolina. Si tiene una disfunción de la atención, de la concentración y además no ha desayunado correctamente porque se ha levantado tarde, porque no le ha dado tiempo a desayunar o porque no desayuna bien, toma un vaso de leche bebido y marcha a clase, va a haber más desatención, va a haber más problemas de concentración, va a haber un peor rendimiento cognitivo. Luego, por tanto, es fundamental el desayuno, prioritario, y un desayuno completo. Es decir, una buena alimentación, ¿de acuerdo? Una alimentación equilibrada. Segundo, un horario regular de sueño. Vivimos en la era de la comunicación y ahora los jóvenes, entre el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, ocupan horas y horas y horas en esa comunicación, en la que a veces quitan del sueño. Además hay una cualidad importante en los TDAH, le solemos llamar búhos de noche. Es curioso porque cuando llega la última hora de la noche se activan y tienen un problema tremendo para ir a la cama y para dormir. ¿Qué ocurre? Que duermen pocas horas, que luego les cuesta mucho levantarse, y cuando no han dormido el tiempo suficiente, van a clase cansados, van a clase adormilados, y cuando uno va a clase sin glucosa, sin desayunar, sin haber dormido suficientes horas de sueño, en general, sea TDAH o no, va a rendir mucho menos, va a prestar mucho menos atención. Por tanto, es muy importante un horario regular de sueño y que respete los ritmos circadianos, que están regulados por el sol. 7-8 horas de sueño para descansar, para que dé tiempo al cerebro a rebobinar la película y por la mañana le demos al play y pueda grabar lo que estamos estudiando, lo que estamos escuchando. Alimentación, sueño. Tercero, un ejercicio físico regular. Es fundamental que los jóvenes hagan deporte, un deporte aeróbico. ¿Por qué? Porque cuando hacemos deporte producimos endorfinas y las endorfinas van a estimular la producción de dopamina, que es deficitaria en nuestro cerebro. Pero es que cuando hacemos deporte desarrollamos nuestro cuerpo. Un cuerpo deportivo es un cuerpo desarrollado, musculado. Eso es lo que vemos, pero también se desarrolla nuestro cerebro. Y hemos dicho que hay un retraso en la maduración. Luego, por tanto, la actividad aeróbica es muy importante para producir endorfinas, pero además ayuda al joven a socializarse, a canalizar mucha de esa hiperreactividad que decíamos que tiene, de la tensión que va acumulando por ese funcionamiento, digamos, más acelerado de su sistema nervioso, a que descanse mejor, a que pueda regular mucho mejor todo lo que es esa hiperactividad. Yo muchas veces les digo a las personas que veo, a los jóvenes, digo, eres como un volcán, ¿no? Por esa hiperreactividad. Claro, si el volcán explota, la lava lo que produce es desastre, ¿no? Porque arrastra cosechas, casas. Digo, pero si somos capaces de poner una tapa en el cráter del volcán y conducir esa energía, como hacen en Islandia, en los volcanes, a una turbina, vamos a producir electricidad, agua caliente. Es decir, hay que aprovechar esa energía, hay que reconducirla y canalizarla. Y finalmente un tema fundamental, Sonia, las drogas. Un cerebro que está en crecimiento, un cerebro que está en maduración, un cerebro que tiene un déficit, hay que librarle en lo posible de todas aquellas sustancias que lo que impiden es la maduración cerebral. Alcohol, cannabis, hashish, marihuana, etcétera, etcétera, etcétera.
decir, las drogas, todas las drogas, lo que van a producir es una perturbación en el desarrollo. Y cuanto más joven además es el que las consume, más alteración del desarrollo. Luego, por tanto, hay que evitar por todos los medios el consumo de sustancias, el consumo de tóxicos, el consumo de drogas que van a afectar al desarrollo madurativo cerebral, porque ya de base hay un desarrollo madurativo. Luego eso sería el tratamiento higiénico dietético. ¿Entendido? Es decir, alimentación, sueño, actividad física y evitar las drogas. Es decir, una vida sana, equilibrada y sana, que ayude a que ese joven se desarrolle adecuadamente. Hemos dicho que madurez activa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el joven TDAH, por eso que decíamos de la motivación, de que decimos del niño vago, tiende a ser más sedentario, a dedicarse exclusivamente a la maquinita de la Play, a las cosas que producen lo que llamamos hiperfocalización paradójica. A veces vemos a los padres decir, no, mi hijo no tiene, imposible que tenga TDAH, está 7 horas con la Play. Pues es una hiperfocalización paradójica. Las cosas que les atrapan, las cosas que les producen esa hiperactivación dopaminérgica, producen esa hiperfocalización. Y no suele ser el deporte. Aunque hay muchos deportistas profesionales y de élite que tienen TDAH porque recondujeron o canalizaron una parte de su tratamiento por la práctica deportiva. Bueno, tuvieron éxito a pesar del TDAH. Tuvieron éxito a pesar del TDAH. Es decir, bueno, hay medallistas olímpicos de natación con muchas medallas, en concreto Michael Phelps ha declarado muchas veces que él fue o que es un TDAH. ¿De acuerdo? Sí, hay una parte que se tiende a decir que como a seleccionar los deportistas de élite que han sido TDAHs, como diciendo que el TDAH es un don, y por eso hacía hincapié en lo de que fueron exitosos a pesar del TDAH, porque en sí el TDAH no les hizo las cosas más fáciles. No, para nada. No. Probablemente se las hizo más difíciles, por lo que luego va a ser el último punto del tratamiento. Luego, tratamiento higiénico y dietético. Tratamiento psicoterapéutico, fundamental dentro del tema combinado. Psicoterapéutico, psicopedagógico. Es fundamental. Estos niños y estas niñas, estos jóvenes y estos adolescentes, tienen un funcionamiento cerebral singular. Aprenden de una manera diferente, porque escuchan de una manera diferente. Y entonces hay que entrenarlos. Tienen que ir desarrollando esas áreas a base de entrenamiento psicopedagógico y psicoterapéutico. Psicopedagógico porque generalmente donde más se va a ver la disfunción es en lo académico. Los niños y los jóvenes no trabajan sino que estudian y entonces están mucho tiempo en clase y es donde se ve, y en la familia. Y psicoterapéutico porque muchas veces la vivencia, Sonia, y de eso tú sabes mucho, la vivencia personal que un niño va adquiriendo en el desarrollo, cuando va viendo que es diferente las carencias, le van produciendo, bueno, pues vivencias de déficit, baja autoestima, sensación de no ser como los demás. Incluso muchas veces estos niños, cuando son niños, preguntan a sus padres si es que son retrasados. ¿Por qué no dan el rendimiento de los demás? Porque les cuesta más, porque para hacer una actividad académica, un examen, les cuesta mucho más esfuerzo, porque a veces esa comorbilidad que tienen o la hiperactividad y la impulsividad les hacen ser niños molestos o que en el juego tienen dificultad por querer ser más protagonistas, entonces eso hace que a veces se les excluya y tienen una cierta sensación de rechazo, y todo eso genera problemas a nivel psicológico, y por eso precisamente psicoterapia. Es decir, que lo psicoterapéutico y lo psicopedagógico es fundamental, prioritario. Yo diría que en las primeras fases sería el tratamiento principal, y ya en la medida que el niño va avanzando y viendo el desarrollo que va teniendo, cuando entra en funcionamiento ya lo farmacológico, etc. ¿Verdad? Bueno. Higiénico-dietético, psicoterapéutico, psicopedagógico. Farmacológico. Si hemos dicho que ese cerebro no produce suficiente dopamina y noradrenalina, la podemos aportar desde fuera. Y la aportamos con fármacos. Y tenemos fármacos de dos tipos, psicoestimulantes y no psicoestimulantes, que pueden ayudar a que ese cerebro tenga más dopamina y más noradrenalina. Ya te he de decir, Sonia, porque me lo has escuchado muchas veces y mis pacientes me lo escuchan, que no hay un fármaco mágico. No hay un fármaco mágico. El fármaco lo que hace es que haya dopamina y noradrenalina. ¿De acuerdo? Y con la dopamina y la noradrenalina permite que se haga el otro trabajo. Hace unos años
profesor Brown, en un curso al que yo asistí en los Estados Unidos, nos decía que tratar a un niño TDAH era como enseñar a leer a un niño que tenía un problema de visión, para explicar el tratamiento farmacológico. Si tú quieres enseñar a leer a un niño que no ve bien, lo primero que le tienes que poner es las gafas, ajustarle su miopía, para que luego cuando tú le pongas el libro delante le puedas enseñar a leer. Si ese niño es miope y no le pones gafas, puede aprender a leer pero con dificultad porque verá mal las letras. Bueno, pues ese es el tratamiento farmacológico. Si tú a un niño le pones tratamiento farmacológico, en principio con más dopamina y con más noradrenalina en su cerebro, tendrá más facilidad de responder de una forma adecuada a la psicoterapia, al mindfulness, por ejemplo. Recuerdo el caso de un compañero de Barcelona en un reciente congreso, que presentábamos un caso los dos a medias, y contaba su experiencia en el Vallebrón en Barcelona, el doctor Pascual, de un paciente que en mindfulness estaba en terapia y no le habían diagnosticado TDAH, tenía un trastorno de personalidad. Y en la cámara de vídeo, cuando grababan el mindfulness, veían que no paraba, era incapaz de relajarse. Entonces fue cuando supusieron que si el trastorno de personalidad pudiera ir acompañado de un TDAH, le pusieron tratamiento, el cambio fue espectacular. Luego, es una parte más, la parte biológica, por decirlo de alguna manera, la parte neurobioquímica. Desde fuera aportamos precursores para que ese cerebro esté atento, esté concentrado y pueda responder a la psicoterapia o pueda responder a la clase, al rendimiento. Y el último punto, hemos dicho tratamiento combinado, higiénico-dietético, psicofarmacológico, psicoterapéutico. Yo siempre digo que el último punto, o la cuarta pata de esa mesa, es el tiempo. Madurez, de inmaduro a maduro, el tiempo. La paciencia. Hay que tener mucha paciencia, porque los problemas de desarrollo, de maduración, muchas veces van a un ritmo que a nosotros nos gustaría que fuera más rápido, pero es el que tiene. La paciencia, el tiempo, la constancia. Hemos dicho antes que el TDAH empieza con mucha pasión, pero se cansa. Es explosivo y a los 3 días se le han agotado las pilas. La constancia es muy importante. La paciencia, la constancia, la disciplina. La disciplina, el trabajo diario. Todo ello forma ese conjunto de tratamiento combinado que es el que va a dar el resultado final. Bueno, doctor, pero es que mire, yo lo de la psicoterapia, yo no creo, los psicólogos, no, yo psicoterapia no, que a los niños les cambian la personalidad, no, psicoterapia no. Bueno, yo solo pastilla, yo quiero la pastilla para que apruebe. No existe la pastilla para que apruebe. Yo se lo digo a los padres cuando viene algún padre y me dice, venimos para que le ponga ese tratamiento para que apruebe. Digo, ¿cuál? Porque ya me lo hubiera tomado yo hace tiempo. No existe. Bueno. Hay otras personas que dicen, no, yo de pastillas no, yo fármacos no, porque son drogas, porque no queremos dar drogas. Bueno, solo otras cosas. Bueno, pues psicoterapia. Hay gente que no quiere ni medicación ni psicoterapia y que opta solamente por las medidas higiénico-dietéticas. Bueno, lo que parece que nos marcan las evidencias, es decir, todos los estudios publicados en las revistas de impacto, es que el tratamiento combinado, es decir, el tratamiento en el que agrupamos o aglutinamos lo higiénico-dietético, lo farmacológico, lo psicoterapéutico, no, era mi teléfono, no te preocupes, era mi teléfono, lo psicoterapéutico en toda su medida, porque a veces es necesaria una terapia familiar, porque está muy desajustado los roles dentro de la familia, quiere decir que la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness, el coaching, es decir, todos son estrategias, todos son tratamientos que, dependiendo de cada caso concreto, decíamos que no existen enfermedades sino enfermos, de cada TDAH en concreto y del dibujo que hagamos de la realidad clínica de ese paciente, indicaremos una forma de tratamiento u otra, porque cada paciente es diferente, pero siempre desde esa filosofía del tratamiento combinado. ¿De acuerdo, Sonia? Muchísimas gracias. A vosotros, espero que os pueda servir y cualquier duda que tengáis, pero vamos, que cuando
habléis del TDAH, habla de una disfunción que no se ha descubierto ayer, la gente dice que es un trastorno moderno, y no es así, lleva más de un siglo, más de un siglo. En 1902 ya se publica en Lancet el primer caso, pero ya desde atrás hay publicaciones en las que ya se describe casos de niños que tenían comportamientos claramente congruentes con un TDA o un TDAH, que tiene todas las evidencias, que son evidencias de peso, evidencias tanto en el campo de la genética, hay multitud de estudios genéticos que ya nos indican incluso qué genes son los más habitualmente afectados, de la neuroimagen y de la neuroquímica cerebral, y que nos muestra claramente cómo esos cerebros son diferentes, como decíamos, han madurado menos. Luego, no es tanto algo que esté de moda y que tenga que ser todo de TDAH, no son todos los niños TDAH ni todos los jóvenes TDAH, sino aquellos que cumplen con los criterios y que tienen un cuadro clínico, un constructo clínico que realmente, hecho el diagnóstico diferencial, nos va a marcar que esa persona tiene esa disfunción de neurodesarrollo y por tanto se va a beneficiar de un tratamiento combinado como el que hemos dicho. ¿De acuerdo, Sonia? Muchas gracias. A vosotros.